A continuación vamos a ver de qué forma vamos a desarrollar la asignatura, en donde debemos tener algunos conocimientos previos para que esto pueda avanzar. Entonces, para poder avanzar en las clases es fundamental tener conocimientos previos. Los necesarios son manejo del lenguaje de programación Java. Manejo se refiere a poder establecer una variable de tipo numérico, de tipo string, poder capturar datos, poder enviar datos, poder utilizar botones, etcétera. Creación de formularios en Java Swing. De todas formas, nosotros vamos a hacer un proyecto desde cero, iniciando desde el enunciado de la base de datos, luego crear un diagrama entidad-relación. Después de crear ese diagrama entidad-relación, vamos a pasarlo a un modelo físico y para luego ir ya construyendo lo que va a ser la aplicación para el usuario final. Vamos a hacerlo desde cero, pero estos conocimientos previos son fundamentales también. Interpretación de casos de negocio para identificar tablas, atributos, relaciones entre tablas. Creación de un modelo entidad-relación. Conocimiento del lenguaje SQL, que son LMD, lenguaje de manipulación de datos, y LDD, lenguaje de creación de datos. El que más vamos a utilizar va a ser el lenguaje de manipulación de datos, que son los insert, update, delete y los diferentes tipos de consulta que podemos realizar. Entonces, en nuestras clases se desarrollarán con una frecuencia de lunes a viernes. El objetivo es crear un sistema comercial integrado con un lenguaje de programación Java y una base de datos PostgreSQL, que desarrollaremos durante el módulo. Al finalizar el módulo obtendremos los siguientes conocimientos: interpretar casos de negocios, crear modelos de bases de datos, crear tablas, entidades, relaciones entre las tablas, creación de un sistema integrado con bases de datos, crear conexiones de un sistema con el lenguaje de programación y una base de datos PostgreSQL, crear acceso al sistema con validaciones de seguridad, crear un menú interactivo, crear formularios referenciales y de movimiento, crear métodos para insertar, modificar, eliminar, consultar e imprimir reportes, métodos para validación de formularios, cargado e interacción con tablas, combos, buscadores, botones, campos de textos, etiquetas. Formularios a desarrollar van a ser el acceso, vamos a hacer juntos, luego el menú, referenciales, el usuario, depósito, clientes, productos, y de movimientos vamos a hacer compras y ventas. Vamos también a hacer la creación de copia de seguridad y restauración mediante un botón. Eso es de datos de nuestra base de datos, o sea, crear una copia de seguridad de base de datos desde nuestra aplicación. Integración de manuales de ayuda dentro del sistema, o sea que poder integrar otro tipo de materiales dentro del sistema presionando un botón que se abra un archivo en PDF, por ejemplo. Creación de auditoría de movimientos en el sistema. Creación de instaladores del sistema, que eso vamos a tener como investigación. Pero no solo eso va a ser la investigación, los temas de investigación vamos a darlo posteriormente. Luego vamos a también integrar manuales de usuario y seguridad dentro de nuestro sistema. Entonces, las aptitudes a desarrollar son aptitudes para el desarrollo e implementación de un sistema integrado con una base de datos. Herramientas necesarias van a ser el Power Architect, que vamos a utilizar para crear nuestro modelo lógico o nuestro diagrama entidad-relación. Vamos a utilizar el JDK y NetBeans en su versión 8.2 y el PostgreSQL en su versión 9.4. Estos accesos que están aquí son ya enlaces para las herramientas. Entonces vamos a darle un clic, por ejemplo, aquí, y vamos a utilizar la versión 1.08 de nuestro. Esto sería para realizar el DER, ¿sí? Podemos descargar en diferentes formatos. Luego de eso tenemos también el JDK, que sería la herramienta fundamental que vamos a estar utilizando. Entonces aquí para descargar le dan acepto y descargan dependiendo de la versión, dependiendo de la arquitectura de su procesador, si es de 86 bits o 64 bits. Generalmente son los más utilizados los de 64, que es la tecnología más actual. Y ahí le damos a descargar. Entonces esto descargamos, el proceso de instalación es intuitivo, siguiente, siguiente, siguiente.
y no hay ninguna configuración más que hacer ahí. Luego de eso tenemos la siguiente herramienta, que es el pobre SQL. En este caso sí, lo que vamos a hacer es vamos a desactivar nuestros antivirus antes de instalar esta herramienta. Entonces le damos un clic y me lleva a esta página de descarga. Le damos aquí a descargar y ya se va a proceder a la descarga del archivo. Entonces vamos a instalar esta herramienta, y antes de eso, como les había comentado, deben desactivar su antivirus. Tienen que también fijarse en el proceso de instalación. Hay algunos programas que, que tienen otros programas que se instalan con un programa, ¿sí? No sé si me explico. O sea, un instalador que tiene varias cosas que se instalan con él, ¿verdad? Entonces hay que leer un poquito lo que se está instalando, y hay cosas que, por ejemplo, te va a instalar automáticamente un navegador. Entonces desmarcamos esas opciones y utilizamos solamente la herramienta que necesitamos para el caso. Entonces eso sería eh, con respecto a lo que vamos a desarrollar. Y para dar un ejemplo un poco más claro, vamos a fijarnos en un pequeño gráfico. Tenemos entonces aquí este pequeño diagrama que nos va a contextualizar qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces básicamente vamos a primero crear las entidades de bases de datos. Luego de crear las entidades de base de datos, vamos a crear lo que son las WI o los sistemas gráficos de usuario, que serían los formularios que nosotros conocemos. Entonces, estos formularios es lo que vamos a estar desarrollando y dándole más énfasis. En donde vamos a tener, por ejemplo, un label de código, un campo. Vamos a tener un botón de agregar, modificar, eliminar, imprimir, cancelar, salir. Vamos a cargar datos en tabla, en combos, etcétera. Y vamos a hacer también varias validaciones. Esto todo es desde el lado de la programación en el lenguaje de programación Java. Y aquí tenemos un archivo que es el JDBC, que sería una librería que tenemos dentro de Java, que el NetBeans ya nos provee. Vamos a ver todo eso también, cómo integrar una librería dentro del proyecto para que se pueda conectar esta a la base de datos, y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces básicamente nuestras clases se van a centrar en el desarrollo de una aplicación paso a paso, pero antes necesitamos manejar conceptos previos de lo que es bases de datos. Entonces esto sería toda la presentación de nuestro curso.